Señores, miembros del Colegio de Ingenieros, amigos televidentes, colegas del capítulo de Minas, todas las personas involucradas en este quehacer, tengo la oportunidad de presentar a ustedes a una persona, un profesional de la nueva hornada, por decirlo así, un profesional de las nuevas generaciones, que es el licenciado en Geografía Julio Olivo García. Julio hace una semana nos presentó una conferencia muy interesante sobre el nuevo rol que ha surgido en nuestra sociedad, nuestro quehacer económico relacionado principalmente al tema de las responsabilidades sociales. Como ustedes saben, amigos, en minería tenemos ese problema que por algunas razones que Julio nos va a exponer someramente, se han ido agudizando esos problemas, de tal manera que hay proyectos mineros que por ese mal enfoque de la responsabilidad social justamente ha frenado las inversiones. Actualmente estamos en crisis de inversiones y definitivamente pues es un asunto muy sensible y peligroso para la economía del Perú, habida cuenta que mucho del ingreso, más del 50% de los ingresos de divisas al Perú son por la minería. Sin ese ingreso es difícil para el Estado peruano poder solventar sus propios gastos, su propia vivencia. Entonces, evidentemente, con la colaboración y la aplicación que nos dé el licenciado Julio, podemos poner un poco en valor estos conceptos que tenemos actualmente, ¿no? Él, como vuelvo a repetir, nos presentó una conferencia que se denominaba la responsabilidad social y sus impactos territoriales. Entonces, voy a dejar a Julio para que nos explique cómo y de qué se trata este tema de los impactos sociales y responsabilidad territorial, o responsabilidad social e impactos territoriales, que es un tema sumamente interesante y actual. Julio, por favor, ¿podrías hacer una autopresentación del asunto del tema? Sí, buenas, ¿cómo están? Sí, ingeniero Ramillo, tuvimos una presentación en la que queríamos presentar, valga la redundancia, cuáles han sido los impactos territoriales de algunas acciones de la responsabilidad social de las empresas, obviamente. Y, se quiso acotar en principio cuáles eran las primeras definiciones que podíamos soltar con respecto a territorio, porque en diferentes carreras, en diferentes enfoques académicos se trata muchas veces el tema de territorio, pero teníamos que centrarnos un poco en cómo se iba construyendo, sobre todo a nivel de las intervenciones de las empresas en el medio, ¿no? Ahí podíamos ver que sinceramente se ha tocado el tema de territorio por muchas profesiones. Quizás en muchos casos lo hemos asociado a lo que era planificación urbana, regional, o inclusive en algunos casos se podíamos mencionar lo que eran los ruralistas, lo que era el desarrollo territorial a nivel local, provincial, que eso sigue todavía bastante vigente aquí en el Perú. Pero queríamos ver hasta qué punto las empresas iban construyendo un propio territorio, ¿no? Ya, en ese sentido, Julio, podrías tú ilustrarnos, quién sabe, con una definición conceptual, ¿qué es el territorio? Las empresas que llegan a desarrollar determinada actividad económica o de otra naturaleza a determinado sitio, ¿generan un territorio? Sí, van generando un territorio, porque el territorio lo tenemos que entender no como una extensión político-administrativa o algo extremadamente delimitado, no. El territorio es sobre todo un espacio que construye un grupo social, que inclusive puede ser una empresa, y con el cual siempre interactúa, con el cual siempre tiene flujos de intervención, de desplazamiento, de impacto. Y ahí justamente venía un concepto que era muy importante, lo que era la territorialidad. Hasta qué punto un individuo o una organización podían tener influencia en una determinada área y por lo tanto también poder definir cierto tipo de relaciones. Ahora, un territorio no es exclusivo ni excluyente, sino muchas veces se sobreponen con territorios de otras personas o grupos, y por eso pueden existir o confluencia de intereses o al contrario, ¿no? Conflicto de intereses.
Y en ese sentido había que analizar cuáles eran los territorios que iban generando las empresas. Las empresas muchas veces, o cualquier empresa u organización social, puede entender únicamente por un territorio quizás como donde tienen sus instalaciones o sus propiedades, pero la verdad que no es así, va mucho más allá. En el caso, por ejemplo, de una empresa, por decirles, que tenga que ver con la comercialización y procesamiento de fibra de alpaca, no es únicamente su área de influencia donde está la empresa, sino todos los distritos, villorrios donde se produce fibra y que terminan produciendo al final para esta empresa, ¿no? Ok, Julio, para enfatizar un poquito más lo que tú dices, centrarnos en el tema que es de nuestra preocupación como ingenieros de minas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa no trabaja bien su responsabilidad social? ¿Qué sucede con este concepto, como tú has dicho, que no es de una medida, que no es de una cuantificación, pero es de un sentimiento, creo, ético de las empresas? ¿Qué pasa cuando estas no desarrollan bien su responsabilidad social? Sí, tendríamos que empezar precisamente en el origen de la palabra responsabilidad social o el concepto de responsabilidad social. Al principio estuvo muy asociado con lo que es la transparencia, rendición de cuentas, todo ese tipo de conceptos asociados al funcionamiento interno de la empresa, ¿no? Pero en algún momento lo social, la palabra social fue ganando mayor trascendencia y empezó a ocupar espacios que tenían que ver mucho con una filantropía, pero también con otro tipo de conceptos que tenían que ver obviamente con la colaboración con las poblaciones a los alrededores de una empresa. Sin embargo, un enfoque de responsabilidad social tiene no únicamente a las comunidades vecinas como grupo de interés, sino también a los accionistas, a los proveedores, a los clientes, toda una nube muy grande de personajes, de organizaciones y personas con las cuales la empresa debe tener un tipo de relación. Ahí ha pasado algo que quizás ante la ausencia o débil presencia del Estado, las empresas, en el caso de minería, han ido ocupando ese vacío. Y quizás no porque han querido directamente, sino porque también el Estado ha sido muy débil y en el peor de los casos ha ido retirándose, que eso es lo más grave. Claro, Julio, correcto. Yo creo que estamos muy bien con ese enfoque que tú tienes. Yo como minero experimentado en este tipo de líderes, te podría decir de que estoy plenamente de acuerdo con tu concepto, pero me gustaría, para ilustración de todos nosotros, que nos definas o nos hagas una diferencia entre responsabilidad social y responsabilidad social corporativa, los dos conceptos que muchos actualmente se mencionan. ¿Podrías hacernos ese favor? Sí, en cuanto a la responsabilidad social corporativa, para ser un poco más estrictos, tenemos que ver todo lo que tiene que ver, todo lo que involucra al fortalecimiento de la empresa, de su razón de ser. No solamente tiene una razón de ser económica, que es muy importante, sino hasta qué manera aporta a la sociedad, sea con sus productos o con sus actitudes. Eso de actitudes es muy importante, porque ustedes se dan cuenta que en el campo también, justamente en minería, se valora mucho a la empresa o a las empresas por el tipo de relaciones que van teniendo, ¿no? Te das cuenta que no solamente una cosa económica, sino también lo relacional, que no es cuantificable, pero es muy importante para una empresa, para su presencia. Pero bueno, ahora, también tiene que ver, como le digo, mucho en el fortalecimiento del eje empresarial, pero a veces la responsabilidad social se ha, digamos, ido comprendiendo más en la parte de la relación, digamos, de filantropía o de contribución al desarrollo de la comunidad, que no está mal, pero más o menos se ha ido teniendo el enfoque hacia ese lado. Y lamentablemente hay veces que se le ha puesto tanto énfasis a esa parte tan de imagen, que cuando hay un problema no nos terminamos de dar cuenta que ha sido un problema conceptual de la responsabilidad social. Bien, correcto, Julio. Bueno, gracias por tu ilustración. Realmente creo que estás poniendo bastantes luces en un tema tan espinoso en estos momentos, ¿no? Pero para concluir esta entrevista me gustaría pedirte, por favor, si puedes darnos unos 3 o 4 tips de tus conclusiones, digamos, en este asunto de la conferencia que nos presentaste. Sí, bueno, aislando unos cuantos consejos que se podría dar, es en principio que, si bien es cierto, hay mucho por hacer y mucho por contribuir a la sociedad, a las comunidades en sí que rodean las operaciones mineras, en el caso de empresas mineras, lógicamente,
Lo que se tiene que considerar es que lo que se haga está bien, puede tener un tipo de publicidad, pero no es lo único importante en lo que es responsabilidad social, ¿no? No es únicamente hacer buenos reportes de sostenibilidad, obtener certificaciones, eso tiene un papel, pero digamos que es lo único que se puede hacer. Hay mucho más, pero al interno de la empresa. Otro punto es el tipo de comunicación que debe existir entre lo que son los equipos de campo de responsabilidad social o relaciones comunitarias con las más altas gerencias de una empresa, puesto que ese tipo de fluidez de información, de flexibilidad para la toma de decisiones, la rapidez va a contribuir mucho en lo que sea tanto la reputación empresarial a nivel pueblos, ¿no? Que va a tener que ver mucho con esa construcción, con esa solidez, o hacer realmente vulnerable la relación que puede existir entre la empresa y las comunidades, porque hay algún tipo de desautorización o algo por el estilo, ¿no? Y otro consejo que se puede dar es que también el Estado no claudique su papel. No claudique su papel en educación, en salud, en todo lo que tenga que ver con infraestructuras, porque sinceramente todo se ha ido pasando progresivamente a las empresas bajo el sombrero de que la empresa está haciendo responsabilidad social, ¿no? Entonces, no, todos tienen que sumar, no es la empresa la única que tiene que contribuir, todos tienen que sumar, y eso debe quedar muy claro a nivel de los pueblos, distritos y comunidades donde se instalan o tiene mayor contacto una empresa minera, por ejemplo. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que sí, efectivamente, el tema de la responsabilidad del Estado se ha venido pues a menos en nuestro quehacer en el sector minero. El Estado, por alguna razón política o de otra naturaleza, no se ha alejado, por decirlo así, dejando ese importantísimo campo de la responsabilidad social solamente a la empresa. Ahora entendemos por qué, digamos, han surgido estas desavenencias económicas y de relaciones de vida entre la comunidad y la empresa, ¿no? En fin, yo creo que con lo que nos has expuesto quedamos gratamente impresionados e ilustrados sobre este tema. Julio, te agradezco tu ilustración, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Muy agradecido, Julio. Muy bien, gracias a ustedes también.